Incidencia. Saludos y bendiciones, con usted Incidencia, el boletín informativo semanal del Instituto Patmos. Incidencia. Alianza de Cristianos de Cuba lanza demandas al régimen. Continúa regulado para viajar el coordinador del Instituto Patmos en el centro de Cuba. Reacción contra el régimen por el robo de la ayuda humanitaria enviada a Cuba desde Londres por International Aid Trust. Se desarrolla en Lagos, Nigeria, 10ª Conferencia Internacional Bautista sobre Educación Teológica. Grupos evangélicos cubanos emitieron un conjunto de demandas dirigidas al régimen a favor de la libertad religiosa y los derechos humanos. La Alianza de Cristianos de Cuba abogó por cambios en la isla. El Instituto Patmos y su boletín Incidencia se han hecho eco de la reciente asamblea anual, de la cual conocimos detalles a través del Ministerio Viento Recio. Hugo Fonseca, en el sitio digital Clic Cuba, ofreció también detalles y hoy los recibimos en la voz del pastor Alejandro Hernández Cepero. Iglesias evangélicas de Cuba demandan profundas reformas políticas y sociales. Las Tunas, Cuba. En un evento histórico celebrado el 26 de junio de 2024, decenas de agrupaciones evangélicas cubanas han lanzado un conjunto de demandas dirigidas al régimen de La Habana, centradas en la defensa de los derechos humanos y la libertad religiosa. La Asamblea General Anual de la Alianza de Cristianos de Cuba, que reunió a 60 congregaciones, ha abogado por cambios fundamentales en el país. La Alianza de Cristianos de Cuba, fundada en noviembre de 2022, destacó en su comunicado la necesidad de liberar a los presos políticos y establecer un marco legal que permita el registro de nuevas iglesias. Es necesario para que el gobierno o cualquier actor social pueda ser demandado cuando viole la libertad de religión y creencias, subrayó el comunicado. Los líderes religiosos también se han unido a otras organizaciones de derechos humanos para exigir el fin de los procesos judiciales predelictivos, los cuales consideran una violación directa del derecho a la presunción de inocencia. Además, han hecho un llamado urgente para respetar la dignidad de las mujeres, exigiendo el cese de la violencia y los feminicidios en la isla. Otro punto crucial de su declaración es la demanda de una apertura económica que permita a las mujeres obtener salarios dignos, reduciendo así la necesidad de recurrir a la prostitución para satisfacer las necesidades básicas de sus familias. La alianza insta a las autoridades a enfocar sus recursos en la protección de la ciudadanía, en lugar de perseguir a los disidentes políticos. La Alianza de Cristianos de Cuba también condenó cualquier forma de esclavitud ejercida por el gobierno cubano, criticando las condiciones precarias de los trabajadores, quienes, a pesar de generar ingresos significativos, no reciben salario suficiente para cubrir sus necesidades básicas. Asimismo, apoyan las demandas internacionales contra el uso de las misiones médicas como fuentes de divisa, denunciando las violaciones a los derechos fundamentales del personal médico cubano en el extranjero. Desde enero de 2024, según Solidaridad Cristiana Internacional, se han reportado 20 casos de acoso, amenazas y multas a líderes religiosos, incluidos grupos cristianos y afrocubanos, debido a la falta de reconocimiento legal. Esta situación subraya la urgencia de las demandas presentadas por la Alianza de Cristianos de Cuba en su búsqueda por un país más justo y respetuoso de los derechos humanos. La presión ejercida por estas congregaciones evangélicas marca un nuevo capítulo en la lucha por la libertad religiosa y los derechos humanos en Cuba, un país donde las voces disidentes a menudo enfrentan severas represalias. La Alianza Cristianos de Cuba se erige como una fuerza poderosa que exige cambios profundos y duraderos en la estructura sociopolítica del país. Para Incidencia, la voz informativa del Instituto Patmos, Alejandro Hernández Cepero.
El coordinador del Instituto Patmos en el centro de Cuba, Leonardo Rodríguez Alonso, se mantiene regulado. El régimen le niega la posibilidad de viajar solo por el hecho de ser consecuente con sus principios y defender la libertad religiosa. Escuchemos su testimonio emitido a Patmos el pasado 1 de julio, el cual ha sido publicado en nuestro blog oficial. En el mes de febrero del año 2018, a mi regreso de un viaje a Panamá, fui citado para una entrevista en las oficinas de la Seguridad del Estado en los Altos de la PNR de Camajuaní, Villa Clara, Cuba, lugar donde resido. A mi llegada allí fui recibido por el jefe de enfrentamiento a la contrarrevolución, así nos nombran ellos, en Villa Clara, el cual se nombra Eric Francis Aquino Llera. Lo acompañaba el emblemático represor Misael Palacio, que fungía al frente del enfrentamiento a la disidencia en el municipio. Bajo un clima de amenazas a mí y a mi familia y otros temas, sirvió en su puesto y me espetó que no iba a salir más de Cuba. Jamás, me dijo, vas a salir. Sus amenazas no solo se hicieron realidad conmigo, sino también le invalidaron el derecho a viajar a mi esposa y a mi hija. El 22 de febrero de 2019 volví a ser citado por uno de los represores más connotados de cuantos han pasado por este municipio. Se hace llamar Agente Cristian, aunque su verdadero nombre es Yoandi Riverón. Su primera pregunta fue: ¿tú no piensas viajar? Me negué a darle una respuesta a algo que es una decisión personal. Hoy precisamente, a 6 años y medio de haberme incluido en la lista de regulados por interés público, sin antecedentes penales, ni estar sujeto a ningún proceso penal, mi esposa se personó en las oficinas donde se expiden los pasaportes y me reitera nuevamente que pesa sobre mí tan arbitraria medida. Acuso al régimen imperante en Cuba de ensañamiento sobre mi persona y reitero una vez más que todo está motivado por mis denuncias sobre las violaciones a la libertad religiosa en Cuba, desde mi afiliación al Instituto Patmos. Aclaro además que hago responsables a la dictadura cubana de impedir que mi esposa pueda recibir tratamiento médico en los Estados Unidos a través de una visa humanitaria en la cual mi compañía es imprescindible. Reitero una vez más que mientras el régimen imperante en Cuba promueve el peligroso tráfico de personas por América Central, a otros se les impide la libre circulación como castigo. Por la defensa de los derechos humanos, incluidos los de la libertad religiosa, no vamos a callar. Camajuaní, 1 de julio del 2024. Confiscan en Mariel ayuda humanitaria enviada a Cuba desde Londres por International Aid Trust. Con este título, el blog del Instituto Patmos publicó una nota que denuncia un nuevo robo del régimen cubano a la iglesia. Así dice el texto. Ya en el 2020 habíamos denunciado el robo de 4 contenedores que habían sido enviados también a Cuba, recolectado por cubanos, en lo que se denominó Solidaridad entre Hermanos, a través de una iglesia en Estados Unidos que realizó el envío a otra iglesia en Cuba con el objetivo de que fuera distribuida al pueblo cubano a través de una red de pastores e iglesias que la esperaban. Esta vez se trata de un contenedor enviado por International Aid Trust. El pastor Bernard Cocker, fundador y director ejecutivo de la organización, ha dirigido una carta al embajador del Reino Unido en Cuba, el señor George Hollenberry, con fecha del pasado 4 de junio, solicitando su ayuda en la reclamación a la confiscación del contenedor de ayuda humanitaria enviado. Por su parte, la Iglesia Receptora en Cuba, en Jesucristo Libres, ha enviado cartas a las diversas instancias reclamando. El contenido consistía en alimentos, ropas y zapatos, equipos electrodomésticos, un generador de electricidad, máquinas de coser, chapeadoras eléctricas, colchones, instrumentos de música, guitarras, ukeleles, que es un tipo de guitarras hawaianas, violines, flautas, panderetas, teclados, baterías eléctricas, micrófonos, juguetes, sillones de ruedas, muletas y andadores. Ignacio Valdivia O'Farrill, analista del Departamento de Atención a Instituciones Religiosas y Asociaciones Fraternales del Consejo de Ministros, dirigida por Eloísa Valdés Pérez, confirma que efectivamente el contenedor fue confiscado.
Por si no bastaran las atrocidades en materia de violaciones a las libertades religiosas de parte de la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos, enclavada en el Comité Central del Partido Comunista de Cuba, siguiendo las directrices del 8º Congreso del partido, se creó en marzo de 2022 el Departamento de Atención a Instituciones Religiosas y Asociaciones Fraternales del Consejo de Ministros, y ahora entre ambas entidades emulan para ver cuál viola más las libertades religiosas. Fin de la cita. Escuchemos la opinión del pastor cubano Mario Jorge de Travieso, quien no tarda en alzar la voz ante la injusticia y ha reaccionado así. Nos sentimos indignados los cristianos cubanos cuando vemos que no tenemos derecho absolutamente de nada, de que el gobierno siempre está por encima de la ley, de que hoy cuando vemos por las calles cómo los delincuentes pululan y están robando en los campos, están robando en la ciudad y no pasa nada, y que la iglesia sigue siendo menospreciada, sigue siendo esquilmada, sigue siendo pisoteada. Sí, porque de verdad que la dignidad es lo más grande que tiene un hombre. Quiero hacer una alusión a un texto de la Biblia que viene precisamente en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 6, donde se estaban derribando árboles y había alguien que se le escapó un hacha, y dice el texto, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, Señor mío, el hacha era prestada. Es que hay tantas cosas que tenemos que entender nosotros, porque no puedes pedir prestado lo que nunca puedes pagar si se rompiera. La dignidad es algo tan grande en el ser humano que no se la puedes pedir prestado a otro, que la tienes que defender, porque la dignidad está, la vida está con tu dignidad, y esa vida es una sola que tienes que vivir, y que la tienes que vivir de manera digna o de manera indigna. Por tanto, hay cosas que definitivamente no se pueden pedir prestadas, hay que recobrarlas, hay que saber cómo reclamar estas cosas que nos están pasando a nosotros como iglesia, porque estamos de verdad dolidos por lo que está pasando. Mire que habían cosas valiosas en ese contenedor que necesita la iglesia, donde había ropa, había zapatos, habían muchos equipos eléctricos, había una planta eléctrica para la iglesia, donde cuántos de nuestros hermanos iban a ser bendecidos. Hoy Cuba anda en una pobreza cerril, estamos frisando los niveles más bajos. Yo que tengo acceso a diferentes informaciones de las cárceles, cómo la gente se está muriendo, cómo tengo gente que la iglesia está ayudando, porque se están cayendo los hombres más fuertes en las cárceles y están desmayándose por la desnutrición, por la falta de alimentación. ¿Cómo es que hoy no tenemos en Cuba, no se puede comprar prácticamente nada porque el gobierno no está produciendo, las empresas no están produciendo? Entonces se está viviendo, el gobierno, lo poquito que está viviendo es esas cosas que está cogiendo, robando. Y yo defiendo a la iglesia en esta hora porque definitivamente no soy un político, soy un pastor, pero que entiende los 7 montes y que entiende que hay un monte que sea el monte de la política, que nosotros hemos dejado, la iglesia, y que tenemos también que conquistar ese monte de la política. Por tanto, estoy haciendo esta denuncia porque la verdad que estamos dolidos, y esto lo estoy pasando a todos nuestros pastores, a todas nuestras iglesias en Cuba y fuera de Cuba, para que entiendan que lo que está pasando en Cuba ya ha pasado una línea, porque definitivamente esta no es la primera vez que pasa. Son muchas las veces que le han llevado contenedores a la iglesia, ayudas humanitarias, que la dan nuestros hermanos afuera, que se sacrifican, que cada uno da su aporte, que no es de millonarios, es de hombres de Dios y de mujeres que tienen una vida normal, que están sacando un poco de su salario diario, tal vez hasta quitándoselo a su familia, y les están dando cada uno su poquito para que la iglesia pueda reunir esta ayuda, que no es una ayuda normal, es una ayuda de humanidad, porque se está frisando el filo de la vida acá.
La Alianza Bautista Mundial realiza por estos días la 10ª Conferencia Internacional Bautista sobre Educación Teológica, además de su reunión anual, así como un curso de acción humanitaria. Estos eventos tienen como sede a Lagos, Nigeria, y están en desarrollo hasta el próximo 12 de julio. De esta forma se conecta a los líderes bautistas de todo el mundo a través de la adoración, la oración, el aprendizaje, la construcción de relaciones y el ministerio compartido, así como plenarias, estudios bíblicos, actualizaciones del ministerio regional y reflexiones en grupos pequeños. El cristianismo es la religión dominante en el suroeste del país, incluida Lagos, que también alberga importantes poblaciones musulmanas. En la región sureste, los grupos cristianos, incluidos los católicos, los anglicanos y los metodistas, constituyen la mayoría. En el sur del sur, los cristianos constituyen una mayoría sustancial. En próxima emisión continuaremos con este tema. Así termina por hoy Incidencia, el boletín informativo semanal del Instituto Patmos. Estos fueron los tópicos. Alianza de Cristianos de Cuba lanza demandas al régimen. Continúa regulado para viajar el coordinador del Instituto Patmos en el centro de Cuba. Reacción contra el régimen por el robo de la ayuda humanitaria enviada a Cuba desde Londres por International Aid Trust. Se desarrolla en Lagos, Nigeria, 10ª Conferencia Internacional Bautista sobre Educación Teológica. Incidencia.